Esta aplicación les permitirá a los censistas de los distintos operativos realizar sus tareas y reportar en tiempo real el avance del operativo a sus superiores. Veamos cómo es. Recibirán un mail con las instrucciones para bajarse en su celular la app Censar del Apple Store o del Play Store. En el mail encontrarán también su usuario y clave para poder ingresar a la aplicación. Si no recibiste u olvidaste tu clave, hacé clic en el texto celeste "No recibí u olvidé mi clave". Al hacerlo, aparecerá la siguiente leyenda recordándote que vuelvas a chequear tus mails, revises la carpeta de correo no deseado. Si cumpliste los pasos anteriores y no recibiste la información, comunícate con tu jefe de radio, fracción o de equipo, dependiendo tu operativo, para que resetee tu contraseña. Para continuar, hacé clic en el botón Entendido. La primera vez que ingresen a la aplicación, aparecerá por única vez esta pantalla, en la que encontrarán recomendaciones para mejorar la experiencia de uso. Cuando ingresen, verán la pantalla Viviendas, en donde se encuentra el número del segmento que deberán censar el día del operativo. Si su segmento no estuviera cargado, podrás realizar algunas de estas acciones para lograrlo. Forzar el proceso haciendo clic en el botón Nueva carga. Esperar que le llegue una notificación cerca del día en que tengas que realizar el recorrido. Comunicarte con tu jefe de radio para que te brinde ayuda. En la parte inferior de la pantalla tendrán los botones con las distintas herramientas que utilizarán durante su labor. Abrir tarea, viviendas, estadísticas, incidentes, alertas. Estas pestañas las veremos en profundidad más adelante. Antes del día del operativo censal, los censistas de viviendas particulares y colectivas deberán realizar el recorrido previo de su segmento para contabilizar las viviendas según su tipo. Cuando estén en el punto de inicio del recorrido, hacé clic sobre el segmento. Hacer clic en Continuar si están en el punto de inicio del recorrido, porque vamos a geolocalizar las viviendas que están censando. Ahora deberán comenzar el recorrido y contabilizar las viviendas por tipo haciendo clic en el signo más. Es importante que lo hagan en la puerta de cada vivienda. Si se equivocan, presionen el signo menos para revertirlo. En la parte superior derecha de la pantalla se irán sumando las viviendas contabilizadas. En el caso de encontrar departamentos, deberán ingresar la cantidad de timbres encontrados. A continuación, verán la pantalla Agregar departamentos, donde tienen que ingresar el número con el botón más. No se olviden de cliquear el botón Agregar a la suma para que se sume al total de viviendas. Una vez completado el recorrido del segmento, cliquen en Finalizar recorrido. Si ya descargaron las viviendas, las verán grisadas y no podrán ejecutarlas hasta abrir las tareas. Esto lo harán haciendo clic en Abrir tarea, lo cual abrirá su segmento de trabajo. Esto lo realizarán en la sede junto a su jefe de radio, fracción o de equipo, dependiendo su operativo. Para realizar estas acciones, deben tener conectividad a Internet. Apertura de tareas. Hay dos opciones para abrir las tareas. Escanear el código de barras. Al hacer clic en el botón Escanear el código de apertura, se abrirá la cámara de su celular y podrán escanear el código que generará su jefe para ustedes. Ingresar el código manualmente. Podrán ingresar el número de apertura que te brindará tu jefe manualmente en el campo indicado. Aquí, los censistas de viviendas particulares y colectivas van a ver el listado de viviendas de su segmento. Arriba del listado podrán ver un contador del estado de sus viviendas. A censar, pendiente, sin sincronizar y finalizada. Esto les irá indicando el avance de su recorrido. Deberán seleccionar la primera vivienda del listado para comenzar a censar. Si durante el recorrido encuentran que una de las viviendas del listado no está en terreno, vivienda inexistente, deberán eliminarla del listado. Para eliminar una vivienda, deberán presionar sobre la misma unos segundos
y se desplegará una pantalla que te pedirá confirmación. Si durante el recorrido encuentran en el terreno una vivienda que no figura en su listado, agréguenla haciendo clic en el botón Agregar vivienda no registrada. Agreguen tantas viviendas no registradas como necesiten. Para comenzar a censar, es importante que se encuentren en la puerta de la primera vivienda del inicio del segmento, ya que vamos a geolocalizar la misma. Si no se encuentran en la vivienda, presionen Volver a mis viviendas. Ubíquenla en la lista, diríjanse a ella y presionen Estoy en la puerta. Ahora, les vamos a pedir que verifiquen si es correcto el domicilio de la vivienda. Para ello, verifiquen el nombre de la calle, número de puerta, el piso y departamento. El domicilio es correcto si toda la información de la ubicación geográfica de la vivienda coincide con lo observado en terreno. Una vez confirmada esta información, la app les indicará que deberán abrir y completar el cuestionario en papel. Registro de cuestionario. Una vez terminada de ser censada la vivienda, procedan a ingresar el número del cuestionario en papel que se encuentra en el margen superior derecho para asociar el cuestionario a la geolocalización que toma censar. Estado de la vivienda. Deberán seleccionar la opción que corresponda al estado de la vivienda visitada. Entrevista realizada en papel, entrevista no realizada, censo digital. Si el resultado es entrevista no realizada, deberán seleccionar un motivo por el cual no se realizó la entrevista. A continuación, la vivienda se registrará como finalizada. En el caso que la opción seleccionada sea pendiente, la vivienda se registrará como pendiente. Validar censo digital. Si la persona realizó el censo digital, podrás validarlo ingresando el número de comprobante que les brinde la persona censada. La validación funciona sin conectividad. Si el censo digital fue validado, podrás continuar. Registro de censo. Aquí deberán ingresar la cantidad de personas de acuerdo al sexo registrado al nacer. Para las viviendas que realizaron la entrevista en papel, completarán esta pantalla con los datos del cuestionario. Para las viviendas que realizaron el censo digital, consulten esta información con la persona entrevistada. Al terminar de cargar las cantidades, hacer clic en Continuar. Registro de hogares. La app le preguntará si hay otro hogar en la vivienda. Si la respuesta es afirmativa, volcar la información que corresponde al otro hogar. Si no hay otro hogar en la vivienda, habrás finalizado tu tarea y podrás volver a mis viviendas para continuar con tu labor. Las viviendas finalizadas pasarán al final del listado, por lo que verás arriba de todo la próxima vivienda a censar en el orden en el que se te asignó. En el caso de los censistas de personas en situación de calle, deberán hacer la actividad de su recorrido para contabilizar las personas en situación de calle por sexo que encuentren. Verán en el listado de viviendas el segmento que tienen asignado. Recuerden que tienen que ubicarse en el punto de comienzo del recorrido. Si no se encuentran en el punto de inicio de su recorrido, presionen Volver a mis viviendas. Registro de censo. Ahora deberán comenzar el recorrido y contabilizar las personas que encuentren por sexo haciendo clic en el signo más. Si te equivocas, podés presionar el signo menos para revertirlo. Una vez que finalicen de recorrer la totalidad de su segmento, les pediremos que nos informen haciendo clic en finalizar. Pueden volver a mis viviendas, donde verán que el recorrido que antes estaba pendiente ahora está finalizado o sincronizado si tienen conectividad. Para cerrar tareas, las mismas deberán estar finalizadas y sincronizadas. Si ya finalizaron las tareas en el aplicativo, deben presionar el botón Cerrar tarea. Esta acción deberán realizarla en la sede conectándose a Internet, en presencia de su jefe de radio, fracción o de equipo, dependiendo su operativo. Para proceder al cierre de tareas, deberán tener las tareas que finalizaron sincronizadas. Si no sincronizan, deberán activar los datos o conectarse a Internet. Una vez que lo hayan logrado, vuelvan a intentar cerrar las tareas apretando el botón Volver. Si tienen viviendas a censar y o pendientes, se les preguntará como reaseguro si quieren cerrar tareas. Si no quieren cerrarlas, pueden volver a su listado de viviendas con el botón Volver.
Una vez que finalicen el cierre de tareas, se borrará todo el contenido almacenado en su celular. Presionen el botón Salir para finalizar el cierre de las tareas. Alertas. Cuando vean una marca roja en la campanita, querrá decir que les ha llegado una notificación. Léanla inmediatamente, ya que seguro es información importante para su gestión. Una vez en esta sección, verán un listado de las notificaciones que les llegaron. Incidentes. Esta sección servirá para que se comuniquen con su jefe frente a un incidente. Contarán con un menú desplegable con motivos predeterminados y un campo libre para que puedan escribir el detalle del incidente seleccionado. Al seleccionar el incidente, se les habilitará el botón Reportar incidente. Una vez reportado el incidente, se les habilitará el botón de Volver a mis viviendas. En esta sección encontrarán preguntas frecuentes con sus respuestas, que pueden resolver rápidamente la mayoría de sus consultas. Aquí podrán ver el avance de su gestión. Tendrán indicadores sobre el estado de las viviendas que les asignaron y también indicadores sobre la población censada. Esto ha sido un recorrido por todas las funcionalidades de la app Censar y su aplicación durante el operativo censal. Con esta herramienta contribuirán a la obtención de información actualizada sobre el resultado del censo. ¿Qué es un censo nacional de población, hogares y viviendas? El censo es el operativo estadístico más importante de un país debido a la magnitud, la importancia y el esfuerzo que requiere de todos los habitantes. Es el recuento y caracterización simultánea de todas las viviendas, hogares y habitantes del país en un momento determinado. Los censos se realizan con una periodicidad no menor a 10 años, lo que permite comparar los cambios surgidos a través del tiempo. El censo se realiza en todo el país y se cuentan todas las viviendas, que son lugares construidos o adaptados para que en ellos vivan personas. Todos los hogares, formados por una o más personas que viven la mayor parte del tiempo en una vivienda y además comparten los gastos de alimentación. Todas las personas que integran los hogares y viven la mayor parte del tiempo allí. El censo busca responder ¿cuántos somos en total y cómo estamos distribuidos a lo largo y ancho del país? ¿Cómo somos? Edad, sexo, identidad de género, etnia, nivel educativo, actividad económica. ¿Dónde vivimos? Áreas urbanas o rurales, ciudades o pueblos. ¿Cómo vivimos? Refiere a la calidad de vida, disponibilidad de bienes y servicios para determinar qué tenemos y qué necesitamos. El análisis de la información obtenida permite establecer el número de representantes a nivel nacional, provincial y municipal. También posibilita a los gobernantes del país pensar, ejecutar y orientar políticas públicas necesarias para mejorar las condiciones de vida de la población. Los datos obtenidos en el censo son de gran utilidad, ya que nos permiten conocernos cómo somos, qué características tenemos y cómo vivimos. Conocer qué necesitamos o nos hace falta posibilita que quienes nos gobiernan puedan generar acciones que nos beneficien. También, estos datos son de utilidad para el sector privado y la investigación científica. El buen desempeño de todas las personas que realizan el relevamiento es fundamental para la obtención de datos de calidad. Cada uno en su puesto es responsable de una porción de territorio asignada para llevar a cabo su tarea. Si el trabajo
no se realiza correctamente, no se obtiene la información de esa porción del territorio, produciéndose un vacío. En cambio, un buen trabajo permite obtener información y con ella la implementación de políticas públicas. Por ejemplo, conociendo la cantidad de habitantes de una ciudad, se puede conocer la cantidad necesaria de hospitales y centros de salud. Sabiendo cuántos niños menores de 3 años hay, se puede calcular y enviar la cantidad de vacunas para menores de 3 años necesarias en los hospitales. Conociendo la cantidad de viviendas que no cuentan con gas de red, se pueden desarrollar políticas para aquellos que dependen de otro tipo de combustibles. Conociendo la cantidad de niños en edad escolar, se puede saber si en un lugar se precisan librerías para artículos escolares o bien locales de ropa escolar. El trabajo de todos los que participan en el censo es esencial. Su compromiso y dedicación son los únicos que podrán darnos a todos un panorama completo de cómo estamos y qué necesitamos para estar mejor. En el Censo Nacional se realizará un recuento de toda la población, hogares y viviendas del país. Para saber identificar estas 3 unidades censales y no omitir ni duplicar ninguna, veremos la definición de cada una de ellas según el censo. Para el censo existen 2 tipos de viviendas: viviendas particulares y viviendas colectivas. Viviendas particulares. Tu trabajo como censista estará destinado a las viviendas particulares.
se consideran viviendas particulares a las que han sido construidas con el fin de que vivan personas, como por ejemplo una casa. Y también a los lugares construidos con otro fin, como locales comerciales, pero donde alguna persona vive la mayor parte del tiempo ahí. También deben contar con una entrada independiente, es decir, que para ingresar a ella no se debe pasar por el interior de otras viviendas. Esto es muy importante a la hora de calcular correctamente la cantidad de viviendas. Dentro de las viviendas particulares diferenciaremos dos categorías: las que siempre deberán ser censadas y las que solo deberán ser censadas cuando alguna persona vive la mayor parte del tiempo allí. Siempre deberán ser censadas las casas, departamentos, ranchos y casillas. Se deberán censar siempre, haya personas presentes o no, estén deshabitadas o incluso si son utilizadas con otros fines, por ejemplo, un consultorio, estudio contable o una casa en venta. Solo deberán ser censadas cuando alguna persona vive la mayor parte del tiempo allí. Las piezas de inquilinato, piezas en hotel o pensión familiar, locales no construidos para habitación y viviendas móviles. Tened en cuenta que en los inquilinatos, hoteles familiares o pensiones, cada pieza es una vivienda. Las viviendas colectivas son lugares donde las personas viven bajo un régimen institucional, como pueden ser hospitales, conventos, cárceles o geriátricos. Otro grupo se encargará de censar este tipo de viviendas. Lo mismo ocurre para las personas en situación de calle. En cada vivienda deberás identificar y censar el o los hogares que haya. Para el censo, un hogar es una o más personas que viven en la misma vivienda y comparten los gastos de alimentación. Es decir, se deben cumplir esas dos condiciones simultáneamente: vivir en la misma vivienda y compartir los gastos de alimentación. Las personas que conforman un hogar pueden no ser parientes, por ejemplo, un grupo de amigos. Una persona que vive sola también constituye un hogar. Compartir los gastos de alimentación significa que las personas comen la comida comprada con el mismo presupuesto, independientemente si aportan ingresos o no, como por ejemplo los hijos, que no contribuyen con dinero, pero que se los incluye para los gastos de alimentación. La población a censar son todas las personas que se encuentran en el país el día del censo, sean argentinos o extranjeros, sin importar edad, condición física o social. Deberá censar a todas las personas que integran el o los hogares y que viven habitualmente en la vivienda, es decir, que pasan 4 días o más en la semana allí. Como censista, tendrás asignado un segmento que es tu área de trabajo. Para comenzar tu tarea, contarás con un plano de segmento que se compone de la siguiente manera. Dibujo de segmento. Muestra la porción del territorio que te fue asignada. Verás marcadas las manzanas y los lados de manzana que componen el segmento. Ambas estarán numeradas. Delante del nombre de las calles figura un número que representa el código de dicha calle. Cuadro de descripción. Indica cómo se conforma tu segmento. Allí están las manzanas, lados de manzana, códigos, nombres de calles y o direcciones que conforman tu segmento. Este cuadro es muy importante porque será tu guía para realizar el recorrido correctamente. Cuarterón. Encontrarás aquí los datos de la ubicación geográfica de tu segmento. Antes de comenzar el recorrido. En la sede, antes de salir a censar,
Identifica los datos de la ubicación geográfica que están en el cuarterón y copialos en cuestionarios, planillas C1, planillas RCS y en el sobre del censista. Es importante que sepas cómo utilizar el plano de segmento para poder ubicarte correctamente en el terreno. Seguí estos pasos para guiarte fácilmente. Reconoce en el dibujo del plano el sitio en el cual estás parado. Para ello, selecciona algunos elementos del terreno y trata de reconocerlos en el plano. Verifica los nombres de las calles, caminos o rutas para asegurarte que efectivamente te encontrás en tu área. Gira el plano para alinear estos elementos en la misma dirección que se encuentran dentro del plano. También podrás tener la referencia del norte, representado en el mapa en la parte superior izquierda para alinearlo con el terreno. Recorrido del segmento, área urbana. Para comenzar tu recorrido, identifica el inicio, seguí las indicaciones del recuadro, descripción del plano y siempre avanza con el hombro derecho del lado de la pared. No cruces ni cambies de lado antes de completar el lado que estás censando. Recorrido del segmento, área rural. Te recomendamos iniciar el recorrido por la primera vivienda del segmento. Acordá el itinerario más adecuado con tu jefe de radio para reducir las distancias y tiempos de recorrido. Observa huellas, molinos, tanques de agua y toda señal que pueda indicar la presencia de viviendas. Es muy importante tener en cuenta los límites del segmento para no superponer el área de trabajo con otro censista u omitir viviendas. Ejemplos de segmentos urbanos, formas de recorrido. Veamos ahora algunos ejemplos de distintos planos de segmento que te pueden tocar. Una manzana completa. En el cuadro Descripción encontrarás el número de manzana para recorrer de esta forma. Te sugerimos iniciar el recorrido en el lado 1, siguiendo por el lado 2, lado 3 y lado 4 hasta el domicilio inmediato anterior al primero que censaste. Uno o más lados completos de manzana. En Descripción encontrarás señaladas en qué manzanas están los lados que deberás censar, así como los códigos y nombres de calles de tu segmento. Parte de un lado de manzana. En el cuadro Descripción estará indicada la dirección de la primera y última vivienda que deberás censar. Edificio de varios pisos. El cuadro Descripción indicará que comiences por el piso más alto. Si el edificio tiene terraza, empezarás por ahí, ya que puede haber viviendas. Segmento que no comprende un edificio completo. En la descripción estará indicado el departamento por donde deberás iniciar el recorrido y el departamento donde tendrás que finalizar. En cada piso comenzarás por el departamento que se encuentra a la derecha de la escalera, recorriendo los pasillos con el hombro derecho del lado de la pared. En plantas bajas irás al acceso principal del edificio para hacer tu recorrido con las mismas normas. Cuando no puedas ingresar al edificio, contactate con las personas por el portero eléctrico. Toca los timbres desde el piso más alto hacia el más bajo. Controla al finalizar que llamaste a todos los departamentos en cada uno de los pisos. Piezas de inquilinato, hotel familiar o pensión o departamentos tipo PH. Recorrerás con el hombro derecho del lado de la pared, comenzando por la pieza o el departamento ubicado a la derecha de la entrada. Si hay más de un piso, comienza por el piso más alto y por la pieza o el departamento que se encuentra inmediatamente a la derecha de la escalera. Al llegar a la planta baja, inicia el recorrido desde el acceso principal.
Presentación del censista en viviendas particulares. ¿Cómo tenés que presentarte en cada hogar? Ejemplo 1. Antes de llamar o tocar el timbre, registra la dirección de la vivienda en la planilla C1 y luego en el cuestionario, esté o no habitada. Recordá anotar el mismo número de vivienda en la C1 y en el cuestionario. Recordá utilizar la aplicación cada vez que llegues a una vivienda y antes de retirarte. Buenos días, mi nombre es Patricia Gutiérrez, soy la censista del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda que está realizando el INDEC. ¿Cómo estás? ¿Esta es mi credencial? Siempre tené la credencial colgada y mostrala durante la presentación. ¿Usted completó el cuestionario censal en línea? No completé ningún formulario. Entonces, ¿podría realizarle algunas preguntas? ¿Es muy largo? ¿Lleva mucho tiempo? Llevará solo unos momentitos nada más. Mencionar secreto estadístico. La respuesta que brinde serán completamente confidenciales y están protegidas por la Ley 17.622/68 que garantiza el secreto estadístico. ¿Querés pasar? No hace falta, lo podemos hacer acá. Completá por observación la pregunta 1 del cuestionario. Completá la pregunta 2 del cuestionario. ¿Cómo tenés que presentarte en cada hogar? Ejemplo 2. Antes de llamar o tocar el timbre, registra la dirección de la vivienda en la planilla C1 y luego en el cuestionario, esté o no habitada. Recordá anotar el mismo número de vivienda en la C1 y en el cuestionario. Recordá utilizar la aplicación cada vez que llegues a una vivienda y antes de retirarte. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Patricia Gutiérrez, soy la censista del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda que está realizando el INDEC. ¿Esta es mi credencial? Ok. Completá por observación la pregunta 1 del cuestionario. Tipo de vivienda. Completá la pregunta 2 del cuestionario. Recordá indagar en cada vivienda si todas las personas del hogar completaron el e-censo. ¿Ustedes completaron el cuestionario censal en línea? Ah, sí, lo completé yo. ¿Me esperás que lo voy a buscar? Sí, por supuesto. Dale. Transcribe el código del comprobante del e-censo en el cuestionario y en la app Censar. Anota con una X en las columnas entrevista realizada e e-censo de la planilla C1. ¿Cuántas personas incluye en total al completar el cuestionario en línea? 3, a mi marido, a mi hijo y a mí. Entonces completó un cuestionario para una mujer y 2 cuestionarios para 2 varones, ¿puede ser? Sí, exacto, sí. Completá en la C1 las columnas de población. Menciona el secreto estadístico. Aprovecho para decirte que las respuestas que nos brindaste son completamente confidenciales y están protegidas por la Ley 17.622/68 que garantiza el secreto estadístico. Muchísimas gracias y que tenga buen día. No, gracias a vos. Buen día. ¿Cómo tenés que presentarte en cada hogar? Ejemplo 3.
Antes de llamar o tocar el timbre, registra la dirección de la vivienda en la planilla C1 y luego en el cuestionario, esté o no habitada. Recordá anotar el mismo número de vivienda en la C1 y en el cuestionario, según el orden de recorrido. Recordá utilizar la aplicación cada vez que llegues a una vivienda y antes de retirarte. Buenos días, me llamo Patricia Gutiérrez. Soy la censista del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda que está realizando el INDEC. Siempre ten la credencial colgada y mostrala durante la presentación. Buenos días, ¿qué andan necesitando? Esta es mi credencial. ¿Ustedes completaron el cuestionario censal en línea? No, no hemos completado ningún cuestionario. Entonces necesito realizarle un conjunto de preguntas que se encuentran en el cuestionario censal. ¿Quiere que llame a mi mujer y mi suegro para que vengan? No hace falta, usted puede responder por ellos. Completá por observación la primera pregunta del cuestionario. Tipo de vivienda. Completá la pregunta 2 del cuestionario. Pero antes de comenzar, le comento que la respuesta que usted brinda es confidencial y está protegida por la Ley 17.622/68, que garantiza el secreto estadístico. Bien, no sé qué es la ley, pero le vamos a contestar. Muchas gracias. Cuestionario censal. El cuestionario es el instrumento que utilizarás para registrar los datos de todas las viviendas, hogares y personas que encuentres en tu segmento, incluyendo las que completaron el e-censo. Comencemos por la primera página del cuestionario. Vemos que en la parte superior de todas las páginas se encuentran las indicaciones sobre cómo escribir y marcar las respuestas en los casilleros. Es muy importante que utilices siempre este modelo de letras y números y que respetes estas indicaciones para cuidar la calidad de la información registrada. Veremos que el cuestionario está dividido en 7 bloques de preguntas. 1. Ubicación geográfica. 2. Censo digital. 3. Vivienda. 4. Lista de personas del hogar. 5. Dificultad o limitación. 6. Características del hogar y de la vivienda. 7. Población. El bloque de ubicación geográfica permite localizar cada vivienda censada. Lo completarás en 2 momentos diferentes. Una parte en la sede, antes de salir a censar, transcribiendo los datos de UG de tu plano de segmento. La parte restante, cuando estés en terreno, en la entrada de la vivienda, por observación. Tené en cuenta que completarás el casillero vivienda número en base al orden de tu recorrido. Esto es muy importante para identificar la vivienda con el mismo número en el cuestionario y, si no puedes utilizar la aplicación Censar, también en la planilla C1. Debajo de la ubicación geográfica encontrarás un recuadro para indagar si las viviendas realizaron el censo digital. Aquí deberás copiar el código del comprobante y anotar la cantidad de personas por sexo que incluyeron en el cuestionario en línea de esa vivienda. El bloque Vivienda sirve para identificar el tipo de vivienda a censar, si se encuentra o no habitada y detectar la cantidad de hogares. En el bloque Lista de personas del hogar anotarás todas las personas del hogar que viven la mayor parte del tiempo en la vivienda. La primera persona del listado debe ser la jefa, el jefe o la persona de referencia del hogar. La lista tiene espacio para anotar hasta 5 personas. Si el hogar tuviera más integrantes, tendrás que utilizar otro cuestionario para censar a todos los miembros del hogar. Estos 4 primeros bloques se encuentran en la primera página. El bloque Dificultad o limitación
presenta una pregunta con opciones para que indagues si en el hogar hay alguna persona con dificultades o limitaciones para realizar actividades de la vida diaria. El bloque Características del hogar y de la vivienda permitirá caracterizar las condiciones de vida de los hogares y sus habitantes. Estos dos bloques se encuentran en la segunda página. En el bloque Población, indagarás sobre las características de todas las personas que integran el hogar y que listaste en la página 1 del cuestionario. El cuestionario cuenta con 5 hojas de población y se completa una por cada persona listada. La primera hoja está siempre destinada a la jefa, el jefe o persona de referencia del hogar. En el extremo superior de cada una de estas hojas encontrarás un espacio para anotar su nombre y el número de orden con el que la registraste en el listado de personas de la primera página. Recordá que por cada persona adulta, joven, bebé, niña, niño y persona mayor que anotaste en la lista, deberás completar una hoja de población. Por último, tené presente que el bloque de población tiene preguntas que se le realizan a toda la población, preguntas que se dirigen solo a las personas de 14 años y más, y otras que están formuladas para las mujeres de 14 a 49 años. ¿Cómo realizar las preguntas del cuestionario? Lee textualmente las preguntas del cuestionario. Respetá siempre el orden de las preguntas, excepto cuando la respuesta obtenida te indique el pase a otra pregunta. En el cuestionario encontrarás estos carteles de advertencia que indica a quién aplicar las preguntas que siguen. Esto te evitará perder tiempo realizando preguntas a quien no corresponda. Todas las preguntas admiten una sola respuesta, excepto las preguntas 9, dificultad o delimitación, y la pregunta 24 del bloque Características del hogar y de la vivienda. Por eso, en el resto de las preguntas no marques más de una opción, ya que la doble marca anula todas las respuestas. No leas al censado los textos en gris. Estos textos son instrucciones y definiciones para vos. Tipo de preguntas. Existen 3 tipos de preguntas. Preguntas que tenés que completar por observación. Preguntas en las que no tenés que leer las alternativas de respuesta. Estas preguntas comienzan y terminan con un signo de interrogación. Y por último, preguntas en las que tenés que leer las alternativas de respuesta. En estas preguntas, el signo de interrogación de cierre se encuentra en cada una de las alternativas de respuesta. ¿Cómo registrar las respuestas en los materiales censales? Los datos que registres en los materiales censales van a ser leídos por un complejo equipo informático. Por eso, es importante completar los cuestionarios correctamente. Evita doblar, arrugar, manchar o mojar los cuestionarios. De lo contrario, el escáner no podrá leer las marcas que contienen. Tampoco arranques hojas de los cuestionarios. Completá las respuestas con una cruz sin salirte de los bordes. No tildes ni pintes el casillero. Utiliza solamente el lápiz y la goma que te entreguen. Si necesitas modificar una respuesta, no taches ni sobreescribas. Escribí con trazo firme, oscuro y continuo. Registro de palabras. Utiliza el tipo de letras que figuran en los cuestionarios censales. Escribí solamente una letra en el interior de cada casillero sin salirte del mismo. Entre una y otra palabra, deja un casillero en blanco para separarlas. No escribas acentos, guiones ni diéresis. Tampoco uses abreviaturas, comas ni puntos.
Si usás más de un renglón en la respuesta y una palabra termina en el último casillero, en el siguiente renglón deja el primer casillero en blanco y comenzá a escribir la próxima palabra en el segundo. Si necesitas cortar palabras, no dejes espacios en blanco ni escribas guiones. Continúa en el renglón siguiente desde donde habías quedado. Registro de números. Copia el tipo de números que figuran en los cuestionarios censales. Trata de ser lo más claro posible para evitar confusiones. Los casilleros se llenan de derecha a izquierda, comenzando con las unidades, siguiendo con las decenas, centenas y unidades de 1000. Si te sobran casilleros a la izquierda, rellenalos con ceros. Planilla de recorrido del censista C1. La planilla C1 sirve para registrar tu recorrido en el segmento y organizar tu tarea. Anotarás cada una de las viviendas, habitadas o no, a medida que las visites, así como los hogares y las personas que vivan habitualmente allí. A partir de esta planilla se obtienen los resultados provisorios del censo. La planilla está organizada en 5 bloques. Primero veremos cuáles son y después cuándo y cómo completarlos. Bloques. Bloque 1. Ubicación geográfica, donde se anotan los datos de ubicación geográfica del segmento que se te asigne. Bloque 2. Tipo de operativo, para indicar el tipo de relevamiento que vas a realizar. Bloque 3. Orden del recorrido del censista, donde registrarás los datos de las viviendas, los hogares y las personas que vas censando. Bloque 4. Numerar planilla, para anotar la cantidad de planillas que hayas utilizado. Bloque 5. Total de cuestionarios entregados. Refiere al total de cuestionarios utilizados que entregarás a tu jefe. ¿Cuándo, dónde y cómo completar cada bloque de la planilla C1? Para completar la planilla vas a empezar por el bloque 1, ubicación geográfica. Este bloque lo completarás copiando los códigos y nombres de la ubicación geográfica que figuran en el cuarterón de tu plano de segmento. Luego, en el bloque 2, deberás marcar el tipo de operativo que estás realizando: viviendas particulares, colectivas o supervisión. Estos 2 primeros bloques se completan en la sede antes de salir a censar. Seguimos por el bloque 3, orden del recorrido del censista. Préstale mucha atención a este bloque. Es fundamental, ya que contiene la información central de la planilla. Algunas columnas se completan antes de tocar la puerta de la vivienda. Otras columnas se completan cuando hayas finalizado la entrevista. Y los subtotales y totales se completan en la sede cuando hayas terminado de censar. Centrémonos ahora en cada columna. De la columna A, número de vivienda, hasta la columna K, casa o lote, las completarás en la entrada de la vivienda antes de llamar a la puerta. La columna de número de vivienda la completarás siguiendo el orden de tu recorrido. Vas a poner 01 para la primera vivienda, 02 para la segunda y así sucesivamente, aun cuando no encuentres a las personas en tu primera visita o si la vivienda está deshabitada. Recordá que se trata de un censo de viviendas, hogares y personas. Este número deberás copiarlo en el casillero de número de vivienda de tu cuestionario. Esto es muy importante para poder vincularlos y así identificar a esa misma vivienda en ambos materiales. En las columnas B, número de manzana, C, número de lado de manzana y D, código de calle, vas a copiar los códigos de tu plano de segmento. Desde la columna E,
nombre de la calle, ruta o camino, hasta la columna K, casa o lote, también las completarás en la puerta de entrada de la vivienda, pero por observación, tal como aparecen en el terreno. En la columna E vas a escribir el nombre de la calle hasta donde dispongas de espacio, sin abreviar, aunque el nombre quede cortado y sin pasar al renglón siguiente. Si la calle no tuviera nombre, deberás registrar calle, espacio S, espacio N. Y si la vivienda no tuviera número, anotarás en la columna F, S, espacio N. De las columnas G a J, solamente vas a completarlas si la vivienda es un edificio o propiedad horizontal. Las columnas que se agrupan en vivienda visitada, desde la columna L, entrevista realizada, hasta la P y censo, las vas a completar al finalizar la visita en la puerta de la vivienda, marcando el resultado de la misma. Si realizaste la entrevista, escribirás una cruz en la columna L, entrevista realizada. En la columna M, deshabitada, marcarás una cruz cuando se trata de casas, departamentos, ranchos o casillas que se encuentran en alquiler o venta, en construcción o se usan como oficina, comercio, consultorio, para vacaciones, etc. Marca esta columna solo si estás seguro que nadie vive la mayor parte del tiempo allí. Consulta con vecinos o con el encargado. Siempre trata de obtener información adicional para distinguir si se trata de una vivienda deshabitada o de una vivienda con moradores ausentes. La columna N, pendiente, la utilizarás cuando no encuentres a nadie en la primera visita. Ahí vas a anotar el horario en que regresarás a la vivienda. Averigua con vecinos o con el encargado del edificio si alguien vive allí y en qué horarios podés encontrarlos. Vas a marcar una cruz en la columna O, morador ausente, si al finalizar el día del censo no lograste contactar a los habitantes de la vivienda. Cuando el hogar haya completado el cuestionario digital, escribirás una cruz en la columna P y censo y en la columna L, entrevista realizada. En la columna Q anotarás el número de hogar que estés censando. En las viviendas con un solo hogar, este número será 01. Cuando haya más de un hogar, irás numerándolo correlativamente, 02, 03, etc. De esta manera, vas a utilizar un renglón de la planilla para cada hogar detectado. Al mismo tiempo, cada renglón va a coincidir con un cuestionario. Si la vivienda está deshabitada o con moradores ausentes, no completarás esta columna. Las columnas que se agrupan en población, desde la columna R hasta la columna U, tenés que completarlas también al finalizar la visita en la puerta de la vivienda. Anotarás la cantidad de personas por sexo censadas en cada vivienda, incluidas las que realizaron el censo digital. La información para completar estas columnas la vas a tomar de la pregunta sexo registrado al nacer de cada cuestionario y no de la lista de personas. En las viviendas que hicieron el censo digital, consulta con la persona entrevistada la cantidad de personas por sexo que incluyeron al completarlo. Estas 4 columnas de la C1 son centrales, ya que a partir de ellas se obtendrán los resultados provisorios del censo. Cuando vuelvas a la sede, después de censar, vas a pasar a hacer los subtotales de cada columna. En las columnas L, M y O contarás la cantidad de cruces marcadas. En las columnas R, S, T y U vas a sumar los valores. Anotarás los resultados en los casilleros de subtotal.
Para terminar con este bloque, vas a calcular el total general, sumando los subtotales de todas las planillas y anotando el resultado en la fila de totales de la primera planilla. En el bloque 4, numerar planilla, vas a escribir el número de planilla de acuerdo al orden en que las fuiste utilizando. Por ejemplo, si completaste 2 planillas y esta es la primera, deberás escribir planilla número 01 de 02. Por último, en el bloque 5, total de cuestionarios entregados, tendrás que contar la cantidad de cuestionarios que completaste y escribir el total solo en la primera planilla. Al finalizar, deberás firmar la planilla y aclarar tu nombre y tu apellido. Veamos ahora cómo quedó la planilla completa. Ante cualquier duda sobre cómo completar algún dato, consulta las instrucciones en el reverso de la planilla. Día del Censista de Viviendas Particulares. Recordá llevar tu celular con la app Censar descargada. Asegúrate de cargar la batería al 100% antes de comenzar tu jornada. Presentate a las 8 a.m. en punto. Hola Patricia, llegó el día, ¿estás lista? Así es, estoy muy contenta. Me encanta, recordá que tenés mi teléfono. Cualquier problema me llamás, yo estoy para lo que me necesites. Agenda el teléfono de la jefa de radio. Dale, ya te tengo agendada, muchas gracias. Acá tenés tus materiales, fíjate que esté todo, si no me avisás. Perfecto, ahora lo hago. Revisá bien el material antes de arrancar el recorrido. Y si te falta algo, avísale a tu jefa de radio. Estos son los materiales que te van a entregar: credencial, plano de segmento, cuestionario de viviendas particulares, P, planillas de recorrido del censista, C1, planilla resumen de cobertura del segmento, RCS, sobre del censista, stickers, lechera, bolsa del censista, tabla de apoyo, material de escritura, tapabocas para cubrir nariz, boca y mentón, alcohol en gel, repelente para mosquitos. Acordate que solo deberás usar estas planillas como plan de contingencia. Recordá ingresar el código que te provea tu jefe de radio en la app Censar para comenzar a utilizarla. Pará. ¿Ya completaste la ubicación geográfica en todas las planillas, cuestionarios y sobres del censista? Uy, cierto, tengo que transcribir ahora. ¿Lo puedo hacer cuando termino? No, por favor, hacelo ahora, que es la única forma de identificar tu trabajo con tu segmento. Y eso va a facilitar tu tarea y evitar que se pierdan tus datos. Ah, buenísimo, ahora lo completo. Ahora sí, salgo. Genial, al mediodía comunícate conmigo, así me contás cuánto avanzaste. Buena suerte. Gracias. Repaso de los puntos clave. Presentate 8 a.m. en la sede con tu jefe de radio. Recibí los materiales censales de tu jefe de radio y controlalos. Completá ubicación geográfica en todos tus materiales. Recordá llevar tu teléfono inteligente con la app Censar descargada. Asegúrate de tener la batería cargada al 100% antes de comenzar tu jornada. Recordá ingresar el código que te provea tu jefe de radio en la app Censar para comenzar a utilizarla.
Inicio del recorrido del segmento. Siempre camina con el hombro derecho contra la pared. Podrás usar la app Censar durante tu recorrido, aunque no tengas datos en tu celular. Recordá que también tenés tu recorrido de manera digital en la app Censar. El cuadro de descripción te indica dónde comenzar y continuar tu recorrido. Siempre completá los datos de la vivienda en la C1, esté o no habitada. Recordá anotar el mismo número de vivienda en la C1 y en el cuestionario. Llená los datos de la ubicación geográfica que se completan en la puerta de la vivienda y la primera pregunta del cuestionario. Con un solo clic estás recabando información importante para la geolocalización de la entrevista. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Me llamo Patricia Gutiérrez, soy la censista del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda que está realizando el INDEC. Bueno, Presentate ante las personas del hogar mostrando la credencial. Esta es mi credencial. ¿Usted completó el cuestionario censal en línea? no, en línea no hice nada. Bien, entonces necesito hacerle un par de preguntas del cuestionario. Son preguntas para conocer cómo vive la población. El cuestionario dura solo unos minutos. Menciona el secreto estadístico. Todas las respuestas que me brinde son confidenciales y están protegidas por la ley 17.622/68 que garantiza el secreto estadístico. Bueno, dale, comencemos. Un rato después, Listo, señora, terminamos. Bueno, gracias, que tengas buen día, Muchas gracias. terminada la entrevista, siempre tenés que volver a la C1 para completar la información población por sexo, de vivienda visitada y hogar número. También registrá en la app Censar la cantidad de personas censadas por sexo. Si en la vivienda no hay personas presentes, consulta con vecinos o con el encargado para saber si es una vivienda deshabitada o si alguna persona vive allí la mayor parte del tiempo. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Patricia Gutiérrez. Estoy realizando el Censo Nacional que está a cargo del INDEC. Le consulto porque estoy tocando el tercero C y no me atiende nadie. ¿Usted sabe si habitualmente vive alguien ahí y en qué momento lo puedo encontrar? Sí, mire, pruebe después del mediodía porque la vi que salió hace un momento. Bueno, entonces, muchas gracias y estaré volviendo después del mediodía. Hasta luego. Bueno, si me la cruzo le aviso. Gracias. Cuando debas revisitar una vivienda, agenda el horario en la planilla C1, en la columna Pendiente, y completa preguntas 2 y 3 del cuestionario. Repaso de los puntos clave. Consulta el cuadro de descripción de tu plano de segmento para saber cómo realizar tu recorrido. Recorre el segmento con tu hombro derecho del lado de la pared. Completa la planilla C1 antes de iniciar la entrevista y nuevamente al finalizar. Utiliza la app Censar antes de iniciar la entrevista y nuevamente al finalizar. Anota el mismo número de vivienda en la planilla C1 y en el cuestionario. Llena en el cuestionario los datos de ubicación geográfica que se completan en la puerta de la vivienda antes de llamar. Al finalizar la entrevista, deberás cargar en la app Censar la cantidad de personas censadas por sexo. Llamado a la jefa de radio. Alrededor del mediodía, llama a tu jefa de radio. Hola Patricia, ¿cómo va el trabajo?
Hola Mariana, bien. Estuve en un domicilio que no encontré a nadie, pero bueno, tengo que pasar más tarde. Lo demás, todo bien. ¿Te acordaste de marcar en la C1 que esa vivienda está pendiente? ¿Y también de abrir el cuestionario? Sí, me acordé. ¿En cuántas viviendas pudiste hacer la entrevista? 18 entrevistas hice. Bien, ¿y cuántas viviendas deshabitadas encontraste? 2 deshabitadas. Bueno, vas bien. La primera parte siempre es más lenta hasta que encontrás el ritmo. Gracias. ¿Ustedes completaron el cuestionario censal en línea? Sí, un momento que ya te lo busco. Yo misma lo completé. Transcribí el código del comprobante del iCenso en el cuestionario y en la app Censar. ¿Cuántas personas se incluyó en total al completar el cuestionario en línea? 2. Completá en la C1 las columnas de población por sexo censada en la vivienda. Muchísimas gracias y que tenga un muy buen día. Anotá con una cruz las columnas entrevista realizada e iCenso de la planilla C1. También registrá en la app Censar la cantidad de personas censadas por sexo. Cuando no encuentres viviendas particulares en un lado de manzana, indícalo en tu plano de segmento. Repaso de los puntos clave. Llama a tu jefe de radio al mediodía para contarle tu avance y consultarle dudas. Si en la revisita no encontrás personas presentes, deja las marcas que hiciste en la primera visita. En los hogares que hicieron el iCenso, copia el comprobante en cuestionario y app Censar. También registra la cantidad de personas censadas por sexo en la app Censar, planilla C1. Marca la columna de entrevista realizada e iCenso en la C1. Siempre indica en tu plano de segmento cuando no encuentres viviendas en un lado de manzana. Esto te ayudará a completar la planilla RCS. En la sede censal, después de censar. Si no tuviste datos durante la recorrida, al volver a la sede censal podrás transmitir los datos de tus tareas conectándote al Wi-Fi. Ordena los cuestionarios correlativamente, primero por vivienda número, y si corresponde por hogar número. Completa subtotales y totales de tu planilla C1. Completa tu planilla RCS. Pone en el sobre del censista únicamente los cuestionarios ordenados correlativamente. Hola Patricia, acá estamos cerrando el operativo. ¿Cómo fue la jornada? Me fue muy bien, me encantó la experiencia. Me alegro mucho. Bueno, ¿tenés todos los materiales para darme? Por favor, no te quedes con ninguno porque vas a tener que volver para traerlos. Sí, acá tengo todos los materiales, ya los revisé. También firmé las planillas. Bueno, dame un momento que lo controlo. Bueno. Qué bueno, está todo en orden. Muchas gracias por todo, que descanses. Gracias a vos, Mariana. Repaso de los puntos clave. Asegúrate de transmitir los datos de tus tareas conectándote al Wi-Fi. Ordena los cuestionarios correlativamente. Completa los datos de población totales y subtotales de la C1. Completa la RCS guiándote con tu plano de segmento. Coloca los cuestionarios ordenados en el sobre del censista. Ordena aparte el resto de los materiales. Entrega todo el material a tu jefe de radio.